Cierra los ojos e imagina un cristiano del año 100. Si le pidieras que te enseñara su Biblia, te miraría confundido. ¿Por qué? Porque el libro que define al cristianismo, el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy, no existía. Durante los primeros 400 años de historia cristiana, no había un solo libro llamado la Biblia. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Acaso la Iglesia Católica simplemente la inventó? La respuesta es mucho más fascinante y crucial de lo que te imaginas, y cambiará para siempre tu forma de ver ese libro que tienes en tu estantería. Para entender esto tenemos que viajar al primer siglo. Jesús no escribió un libro, él enseñó, predicó y fundó una iglesia sobre sus apóstoles. Después de su ascensión, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Repartieron Biblias? No, predicaron. La fe se transmitía de persona a persona, de boca en boca. Esto se llama la tradición apostólica oral. Era la enseñanza viva de los apóstoles protegida por el Espíritu Santo. Esta tradición era la máxima autoridad. La gente no creía por un libro, creía por el testimonio de la iglesia que Cristo fundó. Con el tiempo, los apóstoles y sus discípulos comenzaron a escribir cartas para corregir a las comunidades, evangelios para preservar el testimonio de la vida de Cristo. Pero estos escritos circulaban de forma independiente. Y lo que es peor, junto a ellos circulaban docenas de falsificaciones. El cristianismo primitivo enfrentaba un caos. ¿Cómo saber cuál era la palabra inspirada por Dios y cuál era una herejía peligrosa? Necesitaban un árbitro, necesitaban una autoridad. Aquí es donde entra en juego la Iglesia Católica. La palabra canon viene del griego y significa vara de medir o regla. La Iglesia necesitaba una vara de medir oficial para determinar qué libros eran auténticamente inspirados por Dios. No fue una decisión fácil ni rápida. Durante siglos la Iglesia, a través de sus obispos, los sucesores de los apóstoles, debatió y rezó. Usaron 4 criterios principales. 1. Origen apostólico. ¿Fue escrito por un apóstol o un discípulo cercano? Uso universal. ¿Era aceptado y en las iglesias de todo el mundo, desde Roma hasta Antioquía? 3. Uso litúrgico. ¿Se leía durante la celebración de la misa, el acto central de culto? 4. Mensaje consistente. ¿Su teología estaba en armonía con la tradición y los otros escritos aceptados? Finalmente, en una serie de concilios a finales del siglo IV, como el Sínodo de Roma, 382, y los concilios de Hipona, 393, y Cartago, 97, la Iglesia Católica definió y cerró oficialmente la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento que tienes hoy. No decidieron qué libros eran inspirados. Reconocieron con autoridad divina lo que la tradición ya había discernido bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora puede que te preguntes, ¿y por qué las Biblias católicas tienen más libros en el Antiguo Testamento que las protestantes? Excelente pregunta. La respuesta es simple. Los apóstoles y la iglesia primitiva usaban principalmente la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento que se completó siglos antes de Cristo. Esta versión contenía esos 7 libros. Jesús mismo y los escritores del Nuevo Testamento citan la Septuaginta constantemente. La Iglesia Católica simplemente confirmó en su canón los libros que los cristianos habían estado usando desde el principio. No fue sino hasta 1500 años después, durante la Reforma Protestante, que Martín Lutero decidió eliminar esos 7 libros del canon, prefiriendo un canon hebreo más corto. Así que no es que los católicos añadieran libros. Desde nuestra perspectiva, los protestantes los quitaron. Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿La Iglesia inventó la Biblia? No, la Iglesia no inventó la palabra de Dios, pero actuó como su madre, su comadrona y su guardiana. La Iglesia, a través de su tradición viva y su autoridad apostólica, gestó la Biblia, la dio a luz en medio de un mundo de herejías, la compiló en la forma que conocemos y la ha protegido durante 2000 años. Piénsalo de esta manera. La Iglesia es la bibliotecaria divinamente autorizada que te dice cuáles libros en la inmensa biblioteca de la antigüedad pertenecen a la sección de inspirados por Dios. Sin la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, no tendríamos una Biblia en absoluto. Tendríamos un caos de escritos contradictorios. La Biblia no creó a la Iglesia. La Iglesia, en obediencia a Cristo, nos dio la Biblia. Confiar en la Biblia es confiar en la Iglesia que la certificó. ¿Habías pensado en ello alguna vez? Comparte tu reflexión en los comentarios. Hablemos de este fundamento de nuestra fe. Si esta verdad histórica ha fortalecido tu fe, suscríbete y únete al huddle.
Que Dios te bendiga.